Viernes, 6 de mayo del 2022. Meditación del Evangelio. Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 59. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Comentario breve. Al comer el pan vivo, Jesús permanece en nosotros y nosotros en él. Esta palabra permanecer, tiene, en el Evangelio, un significado muy profundo. Permanece designa una relación constante, que no se corta, es la relación que asegura la vida. Permanecer es mantener con Jesús la misma relación que Él mantiene con el Padre, una relación de conocimiento y de amor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre, la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Jesús continúa el gran discurso pronunciado en Cafarnaúm. En él, nos explica cuidadosamente, en forma muy explícita, con una claridad admirable la Eucaristía. Se repiten algunos conceptos ya antes dicho, pero con un nuevo matiz, con un cambio notable. Ya no dice el que cree, sino que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. En el fragmento anterior de este Evangelio, Jesús se proclama a sí mismo: Yo soy el pan de vida. Es pan de vida, en el sentido que Él causa y dispensa esta vida. Ese pan es el mismo Jesús, que bajó del cielo en la encarnación, cuyo momento histórico en que se realizó esa bajada se acusa por la forma como los dice. Es el Verbo que tomó carne. Y al tomarla, es pan vivo. Porque es la carne del Verbo, en quien, en el principio, ya estaba la vida que va a comunicar a los seres humanos. Si ese pan es viviente, no puede menos de conferir esa vida y vivificar así al que lo recibe. Y como la vida que tiene y dispensa es eterna, se sigue que el que coma de este pan vivirá para siempre, porque tendrá vida eterna. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Y aún se matiza más la naturaleza de este pan: el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Al hablarles antes del pan de vida, que era asimilación de Jesús por la fe, se exigía el venir y el creer en él, ambos verbos en participio de presente, como una necesidad siempre actual, pero ahora este pan de vida se anuncia que Él lo dará en el futuro. Se verá, la Santa Eucaristía, que aún no fue instituida. Un año más tarde de esta promesa, este pan será manjar que ya estará en la tierra para alimento de los seres humanos. Con ello se acusa la perspectiva eclesial eucarística. Este pan es, dice Jesús, mi carne, pero dada en favor y en provecho de la vida del mundo. Este pasaje es, doctrinalmente, muy importante. Se trata, manifiestamente, de destacar la relación de la Eucaristía con la muerte de Jesús, como lo hacen los sinópticos y Pablo. San Juan utilizará el término más primitivo y original de carne. Si la proposición vida del mundo concordase directamente con el pan, se tendría, hasta por exigencia gramatical, la enseñanza del valor sacrificial de la Eucaristía. Pero vida del mundo ha de concordar lógicamente con mi carne, y esto tanto gramatical como conceptualmente. Pero ya, sin más, se ve que esta carne de Jesús, que se contiene en este pan que Jesús dará, es la carne de Jesús, pero no de cualquier manera, la carne de Jesús como estaba en su nacimiento, sino en cuanto entregada a la muerte para provecho del mundo,
mi carne para la vida del mundo es la equivalente, y está muy próxima de la de Lucas Pablo, esto es mi cuerpo, que se da por vosotros, a la muerte. Aquí Jesús no habla de la entrega de su vida sino de la entrega de su carne. Podría ser porque se piensa en la participación del cuerpo y sangre en el banquete eucarístico, o porque se piensa en la unidad del sacrificio eucarístico, Calvario. El pan que Jesús dará es la Eucaristía. Y esta, para San Juan, es el pan que contiene la carne de Jesús. En el uso semita, carne, o carne y sangre, designa el hombre entero, el ser humano completo. Aquí la Eucaristía es la carne de Jesús, pero en cuanto está sacrificada e inmolada por la vida del mundo, precisamente el uso aquí de la palabra carne, que es la palabra aramea que, seguramente, Jesús usó en la consagración del pan, unida también al pan que yo daré, es un buen índice de la evocación litúrgica de la Eucaristía que San Juan hace con estas palabras. Ante la afirmación de Jesús de dar a comer un pan que era precisamente su carne, los judíos no solo susurraban o murmuraban como antes, al decir que bajó del cielo, sino que, ante esta afirmación, hay una protesta y disputa abierta, acalorada y prolongada entre ellos, como lo indica la forma imperfecta en que se expresa, cómo este hombre puede darnos a comer su carne. Esto sugiere acaso, más que un bloque cerrado de censura, el que unos rechazasen la proposición de comer ese pan, que era su carne, como absurda y ofensiva contra las prescripciones de la misma ley, por considerársela con sabor de antropofagia, mientras que otros pudiesen opinar, llenos de admiración y del prestigio de Jesús, el que no se hubiesen entendido bien sus palabras, o que hubiese que entenderlas en un sentido figurado y nuevo, como lo tienen en el otro discurso. Preguntaban despectivamente el cómo podía darles a comer su carne. El eterno cómo del racionalismo. Ante este alboroto, Jesús no solo no corrige su afirmación, la atenúa o explica, sino que la reafirma, exponiéndola aún más clara y fuertemente, con un realismo máximo. La expresión se hace con la fórmula introductoria solemne de les aseguro que, y luego les agrega, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. La doctrina que aquí se expone es por una parte la necesidad de comer y beber la carne y sangre de Jesús, por otra, porque sin ello no se tiene la vida eterna como una realidad que ya está en el alma, y que sitúa ya al alma en la vida eterna, y finalmente y como consecuencia de la posesión de la vida eterna, que esta comida y bebida confieren, se enseña el valor escatológico de este alimento, pues exigido por él, por la vida eterna por él conferida, Jesús, a los que así hayan sido nutridos. Los resucitará en el cuerpo en el último día. La enseñanza trascendental que aquí se hace es la de la realidad eucarística del cuerpo y sangre de Jesús como medio de participar en el sacrificio de Jesús, necesidad absoluta para el cristiano. Sacrificio que está y se renueva en esta ingesta sacrificial eucarística. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como verdadera comida y bebida que son la carne y la sangre eucarísticas de Jesús, producen en el alma los efectos espirituales del alimento. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Es una forma que aquí se usa para expresar esta presencia de Jesús en el alma, la unión de ambos, tiene en los escritos de San Juan el valor, no de una simple presencia física, aunque eucarística, sino el de una unión y sociedad muy estrecha, muy íntima. Este es el efecto eucarístico en el alma, así como el alimento se hace uno con la persona, así aquí la asimilación es a la inversa, el alma es poseída por la fuerza vital del alimento eucarístico. Luego Jesús nos dice, así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí. El que recibe eucarísticamente a Jesús vive por Jesús. Así como Jesús vive por el Padre, del que recibe la vida, así también el que recibe eucarísticamente a Jesús vive por Jesús, pues Él es el que le comunica, por necesidad, esa vida. El Padre es la fuente de la vida que el Hijo goza, esta vida, difundiéndose luego a su humanidad, constituye aquella plenitud de que todos hemos de recibir. Así el discípulo que se nutre del pan de vida eucarístico se consagrará enteramente, por ello, a promover los intereses de Jesús.
Con esta interpretación estaríamos en presencia de una noción nueva. Unido a Jesús en la Eucaristía, el fiel se consagraría enteramente a promover los intereses de aquel que se le da a él. Finalmente, San Juan ha querido precisar dónde se dijo este discurso con exactitud. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Tal vez los hace, para certificar que estas cosas se decían en reuniones públicas, no de una forma clandestina. Los sacramentos nos comunican la gracia, la Eucaristía nos da a Jesucristo, el mismo autor de la gracia, es así como la Eucaristía nos produce un efecto admirable. San Agustín, en una ocasión nos advierte, al comer la carne de Cristo y beber su sangre, nos transformamos en sus sustancias. Lo que no estaba en mis planes estaba en los planes de Dios. El Señor le respondió, ve a buscarlo, es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes y al pueblo de Israel. Dios escoge a sus discípulos como y cuando quiere y del modo más imprevisto. Es posible contar innumerables casos de hombres que han experimentado un cambio inesperado e impensable en la orientación de sus energías. Antes las dedicaban a otra cosa y después las han consagrado a la causa del Evangelio. Para resumir, la lista podrían encabezarla solo Agustín. Eso significa que la misión está en las manos de Dios, que sabe recoger a sus colaboradores donde le parece mejor. El Dios que puede hacer surgir de las piedras hijos de Abraham, el Dios que pudo transformar a un violento perseguidor en un misionero imparable, puede hacer surgir también hoy, precisamente en nuestro mundo secularizado y secularizador, nuevas personalidades capaces de llevar su nombre a las naciones y de proclamar a Jesús Hijo de Dios. A nosotros quizás se nos pida, sobre todo en este momento, rezar y dar testimonio, rezar para que, de nuestra constatada impotencia, pueda hacer brotar el Señor nuevos apóstoles, y dar testimonio para que cual modestos Ananías podamos servir de ayuda a los nuevos apóstoles que el poder del Señor quiera suscitar. Oración. Señor, auméntame la esperanza. Vivo preguntándome, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tanto mal? ¿Hasta cuándo los odios, luchas fratricidas, vulgaridad, droga, separaciones y tantas miserias? Rezo por las vocaciones, tú me lo has pedido, sé que me escuchas, pero igual me pregunto, ¿por qué tan escasos resultados? Hoy, no obstante, me animas presentándome tu acción poderosa en Solou. Permíteme que te diga una sola cosa, renueva tus prodigios en medio de nosotros. Muestra una vez más tu poder y suscita grandes evangelizadores. Yo seguiré rezando en medio del silencio y en público. Muestra tu poder, para bien de todos tus hijos. La alegría de Cristo resucitado viva en sus corazones. Amén.